Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega del Oscarómetro, vuestro programa de cabecera de la carrera al Oscar en España, aquí de España para el mundo, en el YouTube del Cine de lo que yo te diga y For Your Consideration, para hablar de esta carrera al Oscar, como decimos en la recta final, en ese momento de teorías locas, de cábalas, de gente que vive entre la desesperación porque esto acabe, la droga porque esto dure eternamente, pero no, esto tiene que terminar en algún momento. Las votaciones, Fran, ya se han cerrado, se cerraron el pasado jueves, día 5 de marzo, así que la suerte está echada y ahora solo queda que unos recuenten, los notarios, después del trabajo de los académicos, y otros como nosotros, mortales y terrenales, aquí hacer cábalas y pensar que nuestras intuiciones y teorías locas se van a producir cuando realmente luego pues no se produce. Y ante todo, no te he saludado. Hola, Fran, For Your Consideration, muy buenas. ¿Qué tal, Nacho? Nada, quedan nuestras predicciones finales. Yo, conforme hice las últimas, ya me estaba arrepintiendo, quería cambiar ya cosas, pero bueno, es lo que pasa ya en este tramo final. Hoy estamos con un programa súper especial. Es la primera vez que vamos a hacer esto, es la primera vez que vamos a tener a un académico, a un votante de los Oscars en el programa, o eso creo, porque yo creo que Enrique Costa no es académico, Pau Brunet tampoco, aunque debería, porque ojalá votantes tan lúcidos como Pau, pero no, este es el primer académico que tenemos en el programa, es un productor de cine, director de cine, una figura clave absolutamente en el cine español de principios de los 90, apoyando a toda una generación de cineastas que hicieron cosas increíbles como cambiar esa percepción, ¿no?, que se tenía sobre el cine español en aquella época de que solo se hacían películas de la guerra civil y todo ese tipo de cosas, ¿no? Nuestro invitado ha producido a Julio Meden, a los Javis, a Bayona, a Juan Carlos Fresnadilla, a Paco Plaza, a Nacho Vigalondo, a muchísimos más. Lo digo, estoy deseando decirlo. Pues sí, ya veo que estás deseando decirlo. Ante todo, los que han estado aquí hasta el momento son académicos de aquí del Oscarómetro del día a día y hoy, desde hoy, también tenemos a un nuevo académico en este programa y además, donde importa más, la verdad, donde se deciden las cosas, en la mesa de los mayores, se podría decir, un académico de la Academia de Hollywood, Fran. Pues es nada más y nada menos que Enrique López Lavigne. Hola, Enrique, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues muy bien, bienvenido, gracias por participar aquí. No sé si ya vienes, bueno, sí, porque en este momento, aunque en el momento de que la grabación todavía está la votación, no sé si ya vienes con los deberes hechos o no, como académico. A ver, como deberes, sí, los he hecho. Además, lo hago lo antes que puedo, porque si no se me olvida y es un corto periodo de tiempo para poder votar. Entonces, lo ideal es hacerlo cuanto antes. Y además, no todo el mundo puede votar. Es decir, ser académico no te da opción o derecho a votar si no has visto las películas, lo que es un sistema absolutamente justo del que deberíamos aprender en las demás academias del cine europeas, porque bueno, funciona muchas veces por amiguismo, por lobbies, por todo aquello menos por el gusto que tengas, por tu pasión por el cine, por el gusto que tengas por las películas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que aprender. Hay años en los que no he podido, por trabajo y tal, darle el seguimiento a la ingente cantidad de películas que el Screen Theater te aparece en tu aplicación. Es una aplicación muy sencillita, la instalas en tu smartphone y aparece de repente, se van sumando películas a partir del mes de noviembre, diciembre. En diciembre ya están casi todas las películas ya colgadas y tienes pues una ingente cantidad de películas, alrededor de unas 250, que pueden aspirar a ser nominadas o que muchas de los productores pagan por tener en esa especie de ventanilla especial de teatro, para que y entonces yo creo que a partir del momento se instala un proceso que es fantástico, en el que solo si ves las películas puedes aspirar a votarlas, lo que es absolutamente justo. Y creo que es algo deseable aquí, en España. Pues eso, fíjate, generó bastante controversia porque yo no sé si este año se publicó o no, que era como, si no ves las películas no puedes votar, pero por lo que te estoy entendiendo era un sistema como que viene ya de atrás, ¿no? O sea, que estaba ya de alguna forma, se controlaba que tú como académico por lo menos vieras
parte de las películas. Que ¿Te no refieres en votarás- España o te refieres en No, me Hollywood? refiero a los Oscars, sí. Hubo un montón de titulares en plan, por fin van a ver las películas. Gente No, que ve. llevan años ya. Creo que desde hace 3 años. Creo que efectivamente antes, por antigüedad, por gremio, yo hubo un año que podía votar solamente, aspiraba a votar aquellas que no eran internacionales por el hecho de ser parte de una cinematografía, la española, por ejemplo. O sea, sí ha habido muchos procesos y muchos sistemas, pero realmente el más justo es este. Bueno, lo que sí que salió este año, aunque les afectará más a ellos los que están más presencialmente, era esto de que ya no iba a haber pases presenciales para académicos, porque decían que después de las nominaciones ya no iban. Entonces sí que fue también muy, muy comentado eso. Bueno, Enrique sí que va a los pases, porque te hemos visto un montón de veces en los pases de la Academia de Cine Español aquí, que suele haber. Sí. Ahí sí eres figura habitual, ¿eh? Bueno, es que me encanta ir al cine. Yo desde pequeño, yo me dedico a esto porque igual que vosotros, ¿no os gustaría de repente tener en vuestro smartphone acceso a las películas del año y encima poder votarlas? Yo creo que es un sueño. Yo creo que es un sueño al que todos aspiramos, ¿no? Cuando me hicieron académico, que supongo que sería esa cuota internacional que faltaba para que fuera un poco más justa la votación, pues incorporaron gente de los 5 continentes, gente no necesariamente... o sea, empezaron segregando, luego fueron abriendo. Al final la academia se ha convertido en plural, en diversa, y también nos ha permitido que las películas lo sean y que las películas que aspiran a los Oscars lo sean, que las películas nominadas tengan cada vez más una cuota europea, internacional. Es verdad que la categoría internacional se ha quedado muy corta. Sí. Y es verdad que esa categoría internacional con el tiempo ha ido permeando en la categoría de mejores películas. Cuando se amplía a 10 películas los Oscar, pues empezamos a ver como muchas películas de Cannes empiezan a colarse en la categoría de 10 películas más importantes. O sea, ya compite el mainstream, que está un poco en decadencia debido a que quedan menos majors y estudios los que había antes. Ya no se trata, ya los Oscars, de alguna forma su reconocimiento ya no solo está en la parte de estudios, sino también está en el riesgo, en la parte internacional, en las películas de plataforma. O sea, digamos que la amalgama es más diversa. Es que es increíble eso que cuentas, claro, porque y además es una cosa con la que todavía lidian sobre todo los medios americanos a la hora de lanzar sus predicciones y eso no tienen en cuenta, yo creo, el efecto internacional, del votante internacional, ¿no? Entonces muchas veces a la hora de lanzar sus predicciones de todas estas historias pecan de ser un poco localistas y de no tener en cuenta opciones, pues como este año ha pasado con El agente secreto, pero que lo llevamos viendo desde que esa academia dio el salto, después de acusarle de que había solo blancos de más de 60 años, pues hicieron ese esfuerzo por ser un poco más inclusivos y por abrir el prisma, y ahora hay una academia de más de 11.000 votantes y que además ha sido una cosa orgánica, no ha sido como estos inventos, ¿no?, que han hecho en la Academia Británica, en los BAFTA, intentando meter cuotas o cosas así un poco más a calzador. Aquí ha sido una progresión bastante natural. Y también se está viendo lo que dices en las nominaciones, lo cual es una gozada, porque ahora ya, digamos que la temporada de premios empieza en Cannes ya directamente, porque de ahí siempre van a haber 2 o 3 películas que van a estar en la conversación durante todo el año. Es muy ha cambiado un Así montón. es. Así es. Ha cambiado para bien. También es cierto que esa apertura que había de incorporar nuevos académicos ha ido disminuyendo, se ha ido otra vez cerrando. Parece que ese cupo está bastante cerrado definitivamente, pero bueno, ahora mismo la principal aportación de académicos son aquellos que están nominados, y lo cual me parece absolutamente justo también. Es decir, que hubo una remesa de productores, técnicos, estrella, gente que... por género también, que ha sido muy importante la incorporación de las mujeres a la academia, por temática y demás. Y en ese espacio de tiempo pues hemos conocido pues las primeras mujeres no solo nominadas, sino oscarizadas como mejor directora. O sea, ha habido una incorporación. Este año hay un caso maravilloso, que es el caso de Sinners, ¿no? O sea, donde realmente desde hace ya una década estamos viendo un cine
que está de alguna forma desarrollando una temática afroamericana que siempre había sido vista desde el otro lado, desde la otra perspectiva, ¿no? Claro, desde el punto desde la cámara del blanco que filmaba, ¿no? Sí, yo creo que filmando el color púrpura. Es lo que te iba a decir, que ahora mismo yo creo que alguien como Spielberg, que es posiblemente la persona más experimentada con más que permea más en lo que son los estatutos de la academia, ahora mismo le costaría hacer una película desde esa posición que hizo el color púrpura, ¿no? O Amistad. Yo creo que eso ha ido cambiando, el cine va cambiando y el contexto social es muy importante y lo influye. Y en eso se han dado cuenta. O sea, los últimos 15 años han sido... ha habido un rejuvenecimiento, una diversidad de género, ha habido la incorporación de talento mucho más joven y ya no es efectivamente esos viejos que veíamos homenajear una y otra vez constantemente a finales de los 90. Claro, esa que por cierto, que por cierto, en la introducción me habéis dicho como un vestigio de los 90, pero también sigo todavía en activo. Llevo 3 décadas. Sí, no. Casi 2 décadas y media en este siglo. Porque a Enrique se le reconoce desde, en 2003 fundó Apache Film, director, y bueno, lo último que has hecho es, si no me equivoco, El último arrebato, codirigido con Marta Medina, sí, y como productor, está El caso de lo imposible, y bueno, como decía Fran al principio, pues con cineastas claves como Bayona, como los Javis, como Vigalondo, y evidentemente queda mucha carrera. Tú de vieja gloria estamos ya más en la senectud nosotros que tú realmente, porque viendo El último arrebato y tu actividad queda patente. Pero lo que sí que es verdad... Por diferentes frentes, ¿no? Porque lo mismo estás rodando en México porque has abierto ahí oficina, lo mismo estás en Berlín, lo mismo estás... O sea, los que te seguimos por redes es como un viaje alrededor del mundo. Un viaje psicodélico. Sí. Y bueno, tú eres un representante verdadero de esa academia internacional que decíamos, que yo sí que es verdad que yo creo que, lo que decíamos también, que un poco los llamados gurús USA de las grandes plataformas, ¿no? Los grandes medios, pues han quedado un poco todavía con la imagen un poco de esa academia localista. Yo me acuerdo, por ejemplo, este año cuando salieron las nominaciones a los Globos de Oro, que se hacían cruces diciendo, pero bueno, el valor sentimental y el agente secreto, ¿esto qué es? ¿Cómo es posible? Tal. Pero es que, es que lo que antes era una excepción, ahora es una norma que coincide realmente, si no me equivoco, tú entraste en la cosecha del 20 en la academia, sí, sino por ahí, sí, así es. que coincide pues con lo que decíamos, ¿no? De esa vocación internacional, de ver de que antes lo que era una excepción, ahora ver a 2 directores extranjeros nominados o a 2, 3 películas extranjeras nominadas ya va a ser la rutina a partir de ahora. Bueno, o una película coreana ganadora del Oscar como Parásitos. Ahí se abrió un poco un nuevo escenario, ¿no? No, es muy curioso el caso de Sirat, por ejemplo, ¿no? Que hasta a nosotros mismos nos ha parecido extraño. Parece que nos estamos condenados a no estar contentos con lo que nos representa. O sea, Sirat es una película que realmente fuera ha tenido un impacto brutal, salvaje. Lo tuvo en Cannes, pero es que lo ha tenido después, en todos los sitios en los que ha estado. Nos parecía casi anatema que esta película representara a España y les gustara tanto fuera. ¿Por qué somos tan duros con nosotros mismos, ¿no? Eso es una cosa muy típica del talento español y nuestra forma de ser. Acostumbrémonos ya que nosotros hemos nacido para estar en los Oscar todos los años. Yo recuerdo todavía, yo he estado con Lo Imposible, pero también he estado con Madre de Sorogoyen, con el cortometraje, y he estado en muchos equipos que realmente se sorprendían de estar ahí. Y he producido películas a directores que han estado ahí con su cortometraje, como el caso de Fresnadillo, de Vigalondo, pues estando en Los Ángeles con Cobeaga. O sea, que hay gente que realmente se sorprendía de que, ostras, en los Oscar se han fijado en mí. ¿Cómo somos nosotros de fijarnos en los de fuera? Ahí, ¿no? Tenemos un complejo de inferioridad muy fuerte que tenemos que quitarnos ya. Pero al margen que tú decías de Sirat, has mencionado también Lo Imposible. Tú que eres una figura poliédrica, que conoces la industria desde diferentes ámbitos, pues producción, distribución, dirección, etcétera. ¿Cómo consideras? Porque claro, ha cambiado la academia, pero también han cambiado o van a tener que cambiar las campañas. Las campañas no es lo mismo, supongo, la campaña de Lo Imposible que la campaña de Sirat, y más tenemos el caso de este año, que este año realmente, tanto que se habla
Eso también un poco, pues con la pandemia han cambiado cosas. Antes ya sabíamos que Venecia, Toronto, Cannes, había que estar en Toronto porque era clave para el Oscar. Ahora tenemos a las 2 películas que en teoría son las favoritas para el Oscar, una batea tras otra y Los Pecadores, que son 2 películas que no pasaron por festivales. Entonces realmente eso también afecta un poco a la campaña. Entonces no sé tú qué cambios notas en ese aspecto, no solo en la academia, sino también a la hora de vender una película a los académicos. Wow, es que yo lo he vivido todo. O sea, desde el año 2002 en Sogecine con Los Otros, de Alejandro, esta cosa de enfrentarnos a un escenario que desconocíamos completamente y darnos cuenta que la película tenía muchísimos adeptos entre los académicos, pero entender también que el productor con el que compartíamos, que producía la película, que era Harvey Weinstein, estaba apostando por otra película muy diferente, que era la película de Nicole Kidman. Nicole Kidman aspiraba a 2 películas que tenían posibilidades y que... Moulin Rouge, de Baz Luhrmann, y ver cómo Harvey Weinstein puteaba y castigaba a los otros para tener más posibilidades de tener una sola votación con Moulin Rouge, y ese fue su apuesta. O sea que ahí no hay campaña que valga si tienes al enemigo en casa. Es decir, que también el distribuidor que tienes en Estados Unidos es clave. En el caso de Sirat tiene la gran suerte que Neon en 3 años se ha convertido en un elemento fundamental en el desarrollo del cine independiente americano y su distribución, pero también se ha encontrado con que Neon tenía otras opciones y otras apuestas. Lo que pasa es que ha considerado que todas eran elegibles, que todas tenían la posibilidad de aspirar a gustar al académico americano. Entonces, sí ha habido un trato justo. Aquí habéis hablado de 2 personas que son amigos míos, que saben muchísimo más que yo, que son Pau Brunet y Enrique Costa, desde 2 perspectivas muy diferentes, uno como distribuidor de estas grandes películas occidentales, europeas y de Cannes, y el otro como... Ya de Oscars también, porque... Y de Oscar, claro. Precisamente porque tenían más películas de Oscar en cartelera que cualquier otro gran estudio. Es una pasada lo que está haciendo Enrique Costa. Claro, y absolutamente. Y otro que es Pau Brunet, que es alguien que lleva, pues mira, le conocí en 2000 pocos con Open Windows. Él presentaba a Vika como productor de Carlos Marcet, 10.000 kilómetros. O sea, estamos hablando de un tipo de una humildad brutal, pero posiblemente sea una de las personas que más sabe de cine, desde luego que más sabe de Hollywood del mundo entero. Por otra parte, yo soy socio y tengo una compañía con un vecino mío en Ipagal, en el País Vasco francés, que es Vincent Maraval, que es posiblemente una de las personas que más sepan de cine en el mundo, que es el productor, entre otras, de The Artist. Este año tiene 2 películas en las películas de animación, que son 2 películas francesas de animación, Little Amélie y Arco, fíjate, 2 de 5. Y empezó a producir animación hace 6-7 años. Y en estas décadas el cine va cambiando, las posiciones de cada uno van cambiando. Ser productor ahora no es lo mismo que ser productor antes. Ser distribuidor, como Enrique Costa, también ahora implica muchas veces ser coproductor de grandes películas internacionales. Vincent estuvo el año pasado con esa película polémica de Jacques Audiard, que es Emilia Pérez. Tenía otras 2-3 películas, tenía también otras 3 películas en los Oscars. Es decir, nos encontramos cada vez más con figuras europeas que tienen un mayor alcance y una mayor presencia en los Oscars, porque ya el cine es global, ya no se hace solamente en Hollywood, ya no se produce en los estudios nada más. Los estudios se han concentrado, los estudios han cambiado. Todos los años tienes las apuestas de plataforma, bien sea Netflix, bien sea Apple, bien sea Amazon Studios, con lo que al final te das cuenta que ese cambio afecta a todas las posiciones. Y eso es lo que realmente dice que la academia está viva, que el cine está vivo y que eso es imparable, que los cambios van a seguir produciéndose. Es bastante curioso, ¿no?, que la academia, que siempre es la academia de cine de Hollywood, haya hecho ese empeño por ser en realidad la academia de cine, ¿no?, y en ese empeño de ser global. Antes mencionabas la suerte que tuvo Neon de comprar a Sirat en Cannes, que compró todo. Y es verdad que claro, se encontró con un montón de películas que precisamente por ese escenario pues puede incluir una película brasileña loquísima como El Agente Secreto, estar nominada a Mejor Película, Mejor Actor, a Película Internacional, Mejor Casting.
Y así, no olvidemos que en la preselección, estas shortlists que publican antes, fue una de las más nominadas, de las que tenía más presencia, que fue como un poco entroncando con lo que decías de ese complejo de inferioridad. Yo creo que, no sé si tú estás de acuerdo, que más tarde, que más temprano, pero una película española terminará también en esa terna de las 10, como ahora hay una película noruega, o hay una película brasileña, o habrá una película, hubo una película coreana. Bueno, absolutamente, no solo eso, sino que te das cuenta que por eso la necesidad de crear un ecosistema adecuado para las películas españolas, que ya, a pesar de ser españolas, habladas en español, no son locales. Es decir, tanto Sorogoyen como los Javis como Almodóvar encuentran coproducción fuera, que a lo mejor es innecesaria desde el punto de vista económico, pero realmente la tienen porque necesitan encontrar un ecosistema que pueda reunir otros territorios que pujen y que peleen por tu posición. Hasta tal punto que existen accidentes maravillosos, como que, por ejemplo, este año una de las películas producidas por Francia, concretamente por Vincent, por Goodfellas y esta compañía, haya sido una película presentada a Francia a los César con 10 nominaciones, que sea una película dirigida por un americano, que es Richard Linklater, en francés. Es decir, ese tipo de dirección. Absolutamente. Es decir, ese tipo de, que presentaba en Cannes el año pasado, ese tipo de colaboración, ese ecosistema creado alrededor de la figura de un director, como pasa este año con Sorogoyen o con Bola Negra de los Javis, es necesario no tanto ya para su éxito local en su territorio, sino para éxito fuera de su territorio. O sea, y eso ya se está preparando de antes. Esas campañas ya se están creando antes. ¿Cuáles son las películas que tienen posibilidades de Oscar el próximo año? Ya están decididas. Claro. Esto que hacíamos antes de que descubríamos una película y, pues mira, es una sorpresa, en septiembre la Academia Española la presentará. No, ahora vienen las películas muy, muy, muy crecidas, muy maduras ya. Es decir, que el espacio para el descubrimiento es muy corto. A ver, es verdad que ya vienen marcadas, como tú bien dices, pero es verdad que ya esa etiqueta oscarizable que se tenía hace 15, 20 años, pues ya existe. Es decir, antes veíamos se apostaba por nombre, ¿no? La nueva de Spielberg o la nueva de Nolan o de Fincher, y luego eso no es así, porque luego al final la carrera, sean por los designios o porque están más o menos marcadas, te encuentras pues pequeños fenómenos o milagros como el año de los Daniels o este año incluso Sinners. Entonces realmente eso también demuestra pues lo viva que está la carrera al Oscar, alejándose de la etiqueta convencional de lo que era oscarizable. Absolutamente. Fíjate un caso como el de Sinners, es una película que se estrena muchísimos meses antes del Oscar, de la temporada. De la temporada de Oscar. Y fíjate que es la gran apuesta, porque independiente de que esté Fórmula 1 en las 10, digamos que es la gran apuesta mainstream de Hollywood. Sí. Es decir, que una película de vampiros, de musical, con denuncia social de fondo, es increíble. Yo creo que es lo único que le ha... Bueno, veremos a ver lo que pasa, ¿no? Porque ahora está la cosa muy ajustada, pero que las dos películas favoritas al final son de Warner y en algún momento como que, aunque... Sí, pero que la gran apuesta mainstream... La gran apuesta mainstream de un estudio es Sinners y F1. Y Sinners es la que más papeletas tiene ahí. Luego tienes películas de renombre autoral, brutal, como es el caso de Paul Thomas Anderson, que nace ya con esa estrella. Con esa estrella. Es una película que ha gustado a todo el mundo y además es una película política que tiene un contexto político y social importante alrededor. Digamos que es muy curioso cuando estudias bien las disciplinas y estudias bien algunos Oscars muy concretos como diseño de producción, dirección, guión, que de alguna forma están designando ya cuáles son las favoritas. Es divertido ver cómo pertenecen a universos que cohabitan pero que están muy marcados. Siempre es igual. El estudio, Netflix, la película de festival, las películas internacionales que optan a convertirse en grandes fenómenos en Estados Unidos y que tienen un distribuidor muy potente desde el principio.
Y bueno, digamos que estas opciones se marcan igual todos los años, ¿no? Y es muy, muy interesante. Y sí que queríamos preguntarte también que, claro, tú realmente estás encuadrado, entiendo, en la rama de productores dentro de la academia. Sí. Tenéis esa semana para votar, un votante como tú, un académico, realmente cuál es pues, el sistema a la hora de acreditar que has visto lo que has tenido que ver. Antes nos decías cómo era una gozada, cómo ver que se iban subiendo al screening poco a poco las películas de la temporada, lo que antes era cuando se enviaba en modo físico los DVDs y tal, todo eso ha cambiado. Entonces, realmente, ¿cómo tienes tú que acreditar realmente que eres digno, en este caso, digno elector para votar acreditando que has visto esas películas que tienes que ver? Muy interesante. Has hecho una pregunta muy importante, porque es un sistema que obviamente funciona, pero que todavía tiene capacidad de mejora. Podrías mentir perfectamente. Podrías coger, pinchar, mover el cursor, decir que has visto la mitad de la película por si acaso hay una duración como es el visionado en las plataformas y decir que tal. Muchas de ellas las he visto en festivales, la mayoría, y se tienen que fiar de ti y decir, la he visto. Es decir, pero tienes que ocuparte de ello. Es decir, hay 200 y pico películas, votas las nominaciones, te tienes que ocupar de ello, tienes que dedicarle tiempo. O sea, yo he visto en España gente que hace votar a su novia o a su novio, a su secretaria o secretario, a su amigo y ellos no han visto las películas, ¿vale? Creo que hay una mayor seriedad frente a lo que te juegas. Y fíjate si la hay, que hay mucho juego sucio también en las campañas, claro. Que hay mucho dinero invertido. O sea, no estamos hablando de algo comparable con España, donde parece todo un poco más una broma, ¿no? Y parece que las corrientes de simpatía, los lobbies, son más orgánicos. Se crean a veces chats interminables donde hay simpatía por uno y por otro y hay gente que se parapeta para que no salga uno y el otro sí. Es decir, en España somos más chapuceros. Creo que aquí es casi... Hay algo sagrado. Hay algo sagrado en la votación. Hay algo de... A ver, tengo que verme las películas. Lo más impresionante es que la gente que menos películas ve son la gente del cine. Sí, bueno, es que, claro, no eso es increíble. A mí eso me sorprende mucho. Muchas veces es justo eso. Hablas con alguien de cine español y dices, oye, ¿has visto esta película de Paul Thomas Anderson? Que no te estoy diciendo que vayas a ver una película pequeñita. Y dice, es que no está ni al día de que hayas estrenado película en algunos casos. Es un poco frustrante en ese aspecto, la verdad. Pero bueno. Totalmente. Antes decías que vale. Que pero espera, no termino de contestar a Nacho. Nacho, sí. Tienes toda la razón. No está toda... O sea, puedes mentir, pero hay algo sagrado en el proceso. Y sobre todo te tienes que molestar, tienes que dedicarle horas. Te tienes que dedicar horas y tienes que tomar decisiones muchas veces. Yo hay candidaturas que no he podido seguir, como a veces el año pasado los cortos, no los pude seguir y no voté las nominaciones y me sentí inútil para votar más allá de ello. O sea, hay una parte moral que muchas veces, en vez de hacer check, dices, no, esto no es mi territorio, prefiero no meterme en ello. Así que sí, creo que hay suficientes obstáculos para que tú consideres que tu voto es importante. Pues tú realmente votas en todas las categorías. Sí. Este año he votado todas las categorías. Muy bien. Has hecho bien el trabajo. Porque me lo han permitido, ¿eh? Porque me lo han permitido. Te llega un mail, te dicen, este año la forma en que lo vamos a plantear es así, esa. O sea, las reglas de juego se plantean 2-3 semanas antes y luego te llega, tú eres elegible para todas estas cosas y otros serán para otras. No, es que eso es muy interesante porque, claro, depende también mucho pues, de la vida del académico y de las circunstancias durante el año. O sea, tú lo que dices, te recorres prácticamente un montón de festivales, tanto nacionales como internacionales, y ya haces un trabajo hecho durante el año que a lo mejor hay otros que dicen, ostras, tengo que votar y no he visto prácticamente nada, o sea, por su profesión, sus circunstancias, etcétera. Totalmente.
Bueno, es que salió una noticia, ¿no? Justo antes de empezar a grabar esto, ¿no? De cómo esta obligación de marcar que has visto las películas y todo esto, estaba haciendo que mucha gente todavía, que a lo mejor cuando se abre el plazo para votar los ganadores, se concentra en los primeros días, que ahora como que se estaba concentrando al final porque estaban terminando de ver las películas para poder ejercer ese derecho al voto. Antes te preguntaba, una cosa es cuando ya tienes los nominados, que ya vas ahí, eliges a uno, a otro, ahora nos explicarás también que tenemos dudas sobre cómo va ese voto preferencial y ese tipo de cosas. Pero antes, para elegir lo que tú nominas, imagino que es una pantalla en blanco donde tú vuelcas lo que te ha gustado. Y ahí, como académico, todas estas campañas que vemos brutales, que se invierten millones de dólares en ellas, ¿en base a qué? O sea, ¿cómo te influye? ¿Cómo te abstraes de eso? O sea, tú eres una persona que está muy dentro de la industria, entonces es más difícil a lo mejor influirte a otra persona. Pero bueno, a la hora de elegir tus nominados, ¿te es una pregunta... toda esa locura? ¿Intentas meter tus cosas más específicas? ¿Vas más a tiro hecho porque sabes que estas son las películas que te están poniendo delante para que las votes? ¿O te escapas un poco más de esas propuestas? Es una pregunta muy buena. Pues fija, el sistema está tan lubricado, es tan inteligente, su cronometría es tan perfecta que cuando empiezan a coincidir los sindicatos, las asociaciones de críticos de cada uno de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, demás, para hacer sus listas, que siempre son los primeros que las ven, los primeros que lanzan ese globo sonda, estás atento porque te sientes alguien necesario en ese sistema para poder aupar esas películas que nadie conoce también, e intentas recoger todo esto y centrarte en, por un lado, en las películas que puedes tener opción de ver en el Screen Theater de la academia, pero también en aquellas que tienen opciones, como por ejemplo The Ugly Stepsister, que la vi en Sitges, es una película que en ningún momento pensé que podría estar dentro de esa lista. ¿Vale? Y ahí es tú. Ni yo ni nadie. Pero o Bugonia, es decir, que son películas, dices, no es necesariamente una película que entraría habitualmente y en cambio otras se quedan fuera. Pero claro que es importante. O sea, el riesgo que asume Hamnet o Marty Supreme al estar al final del camino, sobre todo Marty Supreme, es enorme, pero también saben que en diciembre ese estreno y el hecho de que en la película no estuviera en festivales tal, pues hace que la película también tenga ese sabor de algo nuevo que vas a ver. Y de repente cobra expectación y son los 100 metros lisos. Tienes mucho menos tiempo para poder hablar de ella y te la juegas una carta, pero esa carrera también es necesario hacerla. Y hasta el último segundo parecía que tanto Hamnet como Marty Supreme no tendrían tantas opciones. Luego se ha visto que sí. Es decir, que jugar a esa baraja, a ese juego, también es importante. Sí, es que entiendo que tiene que ser... aquí muchas veces durante esta temporada, por ejemplo, nos hemos preguntado mucho qué hubiera pasado, porque Nueva York abrió sus premios, que suelen ser los primeros, y puso en el radar a Benicio del Toro, por ejemplo. Se había hablado mucho de Sean Penn en una batalla tras otra, pero no, Nueva York de repente va y te pone a Benicio del Toro. Y no sé cuántas asociaciones de críticos después van con Benicio del Toro a mansalva. Inevitablemente se crea una narrativa ahí que no totalmente. Sé, un académico dice, pues venga, Benicio del Toro, voy a ponerlo. Totalmente. No, y luego está también lo coyuntural, es decir, una película que crea una situación como La voz de Hind en Venecia, se viene abajo a posteriori por toda la situación política mundial, parece que es una situación que ya pertenece al pasado y aparece en las votaciones, en las nominaciones y aparece en la votación final. Es decir, que quizás, sinceramente, la votación más reñida de todas es la de la película internacional. Es que las 20 películas del long list es que son todas buenas prácticamente. También es que se han quedado... También es verdad que en relación a lo que decías al principio de que hay como unas películas que están ya muy marcadas desde el principio, está claro que Cannes es una plataforma imbatible, que es muy complicado romper esa inercia de Cannes, porque 4 de las 5 nominadas salieron de Cannes.
Y yo te quería hacer también una pregunta en relación a lo que comentabas. Está todo muy definido, sois cada vez más académicos, es verdad que a lo mejor lo que dices, que a lo mejor a partir de ahora se reduce un poco, porque el último año entraron 534, bueno, fueron invitados 534, que luego no nos dicen los que aceptan, que a mí me encantaría que dijeran, pues de los 534 han aceptado, hay uno que no ha aceptado, que es un señor que está por ahí, no sé dónde. Pero sí que es verdad que mirando, y nosotros que seguimos la carrera, que sí que al final es como todas las muestras. O sea, yo sí que creo que, por un lado, tú como bien estás diciendo, estamos viendo cosas estupendas, como la Hermanestra Fea, esa nominación, cosas que no nos hubiéramos imaginado nunca, pero también es verdad que el hecho de que seáis y que haya habido tantos académicos, pues más de 11.000, aunque creo que son 10.000 y pico los que tienen derecho a voto, también concentra mucho las películas, porque al final hacíamos un repaso aquí hace unos programas de que este año solo 15 tienen 2 o más nominaciones, cuando hace 10 años había 20, 21, 22. Entonces hay como una relación de que entra otro cine que antes no entraba, pero también hay menos disparidad de voto y se concentra mucho en unos títulos en concreto. Absolutamente. Y luego hay otro elemento muy importante, que es te encuentras con candidaturas donde realmente hay un relevo generacional. Fíjate, este año, banda sonora. Que antes tenías realmente a 5 tótems que eran siempre los mismos, y te encuentras este año con nombres muy interesantes, que no digo que no estuvieran antes, pero realmente hay un recambio generacional en los técnicos y en la banda sonora y en muchas posiciones que antes parecía que estaban ya previamente sí, eran, o sea, por méritos propios, por méritos históricos predefinidas. Un poco como sí, que nos disculpe ella, pero como Diane Warren, pero en el resto de categorías. Sí. Totalmente. Este año también hay cosas que dices, wow, o sea, hay cosas que te esperarías que o bien la plataforma, o bien el estudio, o bien el escenario más o menos del contexto coyuntural hubieran favorecido, como por ejemplo la película de Catherine Bigelow. O sea, te encuentras con que hay muchas películas que no existen, pudiendo haber existido. Es decir, esas películas, ¿por qué no han existido? Porque las ha lanzado una plataforma y ha preferido dirigirse hacia otras campañas de otras películas, porque el resto de la sociedad no le ha interesado. Es decir, que es muy interesante. Me parece cada vez más difícil entender los mecanismos del voto, más allá de la campaña. Con lo que, volvemos a tu pregunta, la campaña es fundamental. Más que nunca. Sí. No, claro, eso de alguna forma justifica ver son muchos meses, además. Es casi un año, es un año de campaña. Y luego está la cronología. O sea, la estrategia cronológica es clave y te la tienes que jugar ahí. ¿Tú crees que este año está afectando de alguna manera, no sé si en el voto, en el cansancio, esto de que la gala sea en marzo? Pues este año la gala va a estar calentita. Este año la gala va a ser muy complicada. Y este año la semana última de votación ha sido una semana especial, muy especial, llena de acontecimientos fuera de lo cultural. O sea, cada vez más afectadas por la coyuntura social y política. Cada vez pasa más esto, curiosamente, ¿no? Sí. No lo sé. No te puedo decir. La verdad, mi hijo, por ejemplo, es fan de esas webs de votaciones. Me decía ayer, pues ha bajado Chalamet de 81 a 52. Sí, le digo, bueno, eso es por la guerra sucia que hay contra los Abdi y tal, pero es que ahora va a bajar a 40. O sea, gente que está fuera de la academia vota. Claro, hay un mercado, hay realmente una bolsa. Hay una bolsa de valores que es muy interesante verlo. No, pero es que hay una corriente que son un poco los más, entre comillas, oscarólogos clásicos o gente que se la cara muchos años, que están con el eso de no, es que marzo muy tarde, es que tienen que ser en febrero, los Oscar tienen que ser en febrero, porque si no esto dura mucho, se encadena una temporada con otra y esto al final llega a todo el mundo agotado. Entonces, no sé hasta qué punto eso también influye, porque es lo que estamos, menos mal
que un poco los premios previos han animado un poco la cosa. No sabemos si luego realmente vamos a llegar a un mismo punto de partida o no, pero sí que es verdad que nos veíamos unos 2 meses que al final se han animado un poco, pero se nos hacía muy cuesta arriba esos casi 2 meses entre las nominaciones del 22 de enero y los Oscars del 15 de marzo. Totalmente, y además había un elemento que no considerábamos antes, que era, acaban los Oscars y decías, bueno, hasta octubre no me ocupo de los Oscars. Ahora, el día 9 de abril, se anuncia la primera oleada de Cannes y hay una vinculación tan grande ya entre Cannes y los Oscars que realmente sabes que de Cannes van a salir 4, 5, 6 títulos muy importantes que van a estar presentes en los Oscars. Y decir 6 títulos es mucho título. Es decir, que una película con la sustancia nunca hubiera estado en los Oscars de no ser por Cannes. O sea, te encuentras realmente con que Cannes es una plataforma de buen cine, obviamente, pero es una plataforma de la que los Oscars absorben mucha información. Y si los Oscars ya, en marzo, Cannes el 9 de abril ya está anunciando cuáles serán algunas de esas películas que estarán en los Oscars del siguiente año. Sí, hombre, es que Neon anunció que iba a distribuir la de Hamaguchi, la nueva, y ya era como, venga, va. Palma de oro, palma de oro. La pillamos, palma de oro. No sé. Hamaguchi ya es un evento en Cannes, o sea, sin que se haya anunciado siquiera si va a estar. Es decir, que es lo que hablábamos, es decir, ya los scouters, las personas que distribuyen y que adquieren las películas un año antes, 2 años antes o lo que sea, ya tienen noticia de cuáles son sus mejores compras sin haberlas visto. ¿Cuáles son aquellas películas por las que van a competir, por las que van a apostar? O sea, es brutal. Trabajamos con muchísima antelación. Falta el elemento ese sorpresa. Por eso Cannes es tan importante ahora, porque en realidad mucha gente se hace el chulo y dice, sí, sé de qué va, me han dicho que es buena, me han dicho que es mala. Nadie ha visto las películas de Cannes. Muy poca gente. Las películas de Cannes van casi siempre sin información, pero sí están todas adquiridas. Es raro la película que vaya a Cannes que no tenga un distribuidor en cada uno de los territorios. Muy raro. No, y en con lo que ya hay intereses que están creados. Hoy en el momento que estamos hablando de esto, se ha visto, es público, o sea, se conoce, se ha dicho por redes que se ha visto una película muy esperada, se han visto 20 minutos de esa película, pero claro, Enrique sabe de qué estoy hablando, sí. Pero realmente es lo que dices, están todavía montando, presentando, que si llego, que si no llego, entonces realmente, pues visto no se ha visto, luego ya marcará sentencia y luego Cannes marcará su propia estrategia, ¿no? Su propia liturgia, que ya sabemos que luego Cannes pues hay determinados nombres que después de un gran éxito pues pueden estar con los cuchillos afilados, el caso de Julia Ducournau este año, entonces luego Cannes marcará su propio centrifugado y ya de ahí pues ya veremos qué ocurre. Totalmente, absolutamente. Eso, o sea, es decir, que para mí Cannes ya es parte de los Oscars. O sea, en cuanto que ya hay muchas películas que están decididas su comercialización, su carrera a posteriori y su estrategia con los distribuidores de cada una de ellas, si van a estar o no presentes en los Oscars. Aquellas que no están en Cannes, pues de forma más o menos tímida, se dice que no han llegado a tiempo y que estarán en Venecia. Todo el mundo sabe que Venecia es un festival mucho más proclive a las películas de plataforma y mucho más abierto al cine americano hasta que Toronto vuelva a ocupar el espacio que ha perdido durante estos últimos 5 o 6 años. Y creo que hasta que no hay un sistema que se regule de una forma tal, ahora mismo la primera batalla, una batalla tras otra, eso es Cannes. Pues llevan muchos años ya metiendo 1 o 2 o 3 películas en las nominadas a mejor película. O sea, Sí, mucho. Es mucho ya, ¿eh? Sí. Es ya lo habitual. Yo realmente tampoco te queremos robar mucho más tiempo, estamos disfrutando mucho de la charla, Enrique, pero igualmente, de este año no se puede decir nada y del pasado tampoco queremos que nos digas especialmente, pero sí que es verdad, a mí nos salen las cuentas que si estás desde 2020, pues tú has vivido como académico los triunfos, pues eso, de Nomadland, de Coda, de Toda la vez en todas partes, de Oppenheimer, de Anora el año pasado. Entonces, sin que te mojes, porque no te tienes por qué mojar, porque no sé hasta qué punto te puedes mojar del pasado, sé el presente. No, el pasado, todas las que he votado han salido como Oscars a Blocoda.
Pues mira, pues No, esa era la bueno, pregunta. no, hombre. Esa es la pregunta realmente. Porque luego hay gente que luego Es cuando decir, vota. me podéis insultar si queréis, No, porque pero pero han que sido luego esas. hay gente que cuando vota dice, jo, es que yo todo lo que voto es que no sale, es que no hay manera, pero tú has sido en afinidad con la academia en realidad, Sí, realmente. sí, sí. Pues eso Y también sé es una que es satisfacción complicado eso y sé que también. el año pasado ha sido muy contestado lo de Anora, Mm. pero a mí es la película que más me gustó de las que había. No, aquí Y la defendimos mucho aquí también. Sí, además no fue un triunfo así por los pelos, en plan, porque decíamos, Anora se puede llevar película y guión, ¿no? Es más de no, se llevó montaje, se llevó dirección, se llevó guión, se llevó actriz, básicamente todo lo que estaba nominado. O sea, está claro que había como una corriente muy... es evidente que si no fuera una... Yo soy ya un tío de 59 años, o sea que no soy jovencito, pero es evidente que si no se hubiera rejuvenecido la academia y no hubiera incorporado figuras fuera de lo que es Hollywood, es una película que jamás hubiera estado... En los Hubiera 90 ganado una el Oscar. nominación de guión y punto. O Yo sea, tengo no, que no hubiera pasado de ahí. A los hermanos decirte, Daniels, exactamente igual. yo tengo que decirte que a pesar de esa, bueno, lo celebro en esa renovación, pero teniendo en cuenta de un voto preferencial, siempre me ha sorprendido, en este caso para bien, porque demuestra que el voto preferencial va por otros derroteros y demuestra que ha habido esa renovación, que ganara los Daniels, porque es una película que aquí en España, cuando se estrenó, a ver, tendréis familiares, allegados, pues yo la aguanté 20 minutos solo, yo la pagaba porque tal. Entonces sí que me sorprende que una película como los Daniels, lo cual demuestra, pues luego, sí, un año tienes un Green Book, otro año tienes un Oppenheimer, que es algo más clásico, pero que realmente una película como los Daniels ganara en voto preferencial, para ¿Qué otras opciones había? me parece un hito. Recuérdalo, Pues, ¿qué otras opciones había? No era nada fácil, ¿eh? no, era el año este de. También teníamos Almas en Pena, ¿no? De Inisherin. Y teníamos. ¿Cuál era la.? Bueno, Sin Novedad en el Frente, fuera la que surgía como alternativa después de los BAFTA. Es que la pica de los Daniels es tan refrescante y me parece. No sé, yo siempre he optado siempre por el cine independiente más macarra. Es decir, que bueno, es mi forma, es mi naturaleza. No, porque lo que decimos que hace 10 años eso no hubiera pasado, lo cual. No, jamás. Que O sea, ahora... para mí fue una sorpresa. Yo no me lo creía y todavía recuerdo saltar como si fuera mía. sabiendo que además no es una vida perfecta, ni mucho menos. O sea, es una vida que no es esperada, es una vida que no funcionó en ningún sitio del mundo. Solo en Estados Unidos. Y al final terminó sumando 7 Oscars, que es una de las películas más premiadas de la historia, porque 7 Oscars son muchos Oscars. Sí, muchísimo. Sí. Y Sí. este año, o sea, no os puedo dar ninguna cosa, pero realmente creo que los Oscars están entre 3 películas y que son 3 películas americanas. Y me parece que cualquiera de las 3 me parecería bien. Pues estás abriendo más la carrera, porque aquí todo el mundo, tú ya sabes que no salimos de 2. Entonces, que metas a una tercera, pues no. Vete una tercera por el contexto de su tiempo, porque me parece que no es una pica perfecta, pero me gusta. Es un discípulo casi del cine de Scorsese. Hay algo en esa película que tiene algo que está en el contexto del tiempo. Pero las otras 2 me parecen maravillosas, sinceramente. He votado, obviamente, una solo, pero quizá la más obvia. Pero me parecen maravillosas las pelis. Pues el año que viene hablaremos, o el 16 de marzo hablaremos, ya con todo esto haya prescrito, porque no, es un año interesante realmente, es un año que... Muy interesante, muy diverso, muy variado. Nos daba la impresión de que corría riesgo de ser como muy monolítica, al final como todo muy centrado, y además llegar a los Oscar con 3 de las 4 categorías interpretativas abiertas en 2 o 3 nombres, eso pocas veces se ve. O sea, wow, es verdad eso, ¿eh? Sí, es verdad eso. Lo que vamos a disfrutar mucho esa noche, la verdad. Totalmente. Y volver a pensar en el recambio generacional. Es que vamos a encontrarnos con nombres que no estamos acostumbrados a escuchar. Es decir, que o sea, sabemos que nos quedan todavía años de Hans Zimmer, pero que la categoría de banda sonora la merece cualquiera, por ejemplo. Sí, no, es verdad que el documental este año es monolítico, porque es solo documental americano y es muy político casi todo, tal. O sea, falta un poco de color, pero en realidad me ha sorprendido positivamente este año las nominaciones.
Pero fíjate, en la categoría de documental veníamos de unos años en los que prácticamente todas las nominadas eran películas internacionales, ¿no? Incluso Totalmente. se revelaron los documentalistas en plan, oye, vamos a crear una película de documental internacional y documental, porque es que no entramos aquí ni de... Y este año, de alguna forma, sí que se han resarcido y han mirado un poco más adentro, ¿no? Para esas 5 nominadas. Pero la verdad es que sí que son unas nominaciones. Tenemos a Panahi nominado en guión, tenemos a una película como Weapons nominada en actriz de reparto, que es de terror puro y duro, como pueda ser también Cines dentro de ese género, o Frankenstein. O sea, es una foto bastante diversa, muy variada, muy interesante. Muy interesante. Ojalá este 2026 nos sugiera tanta fantasía, ¿no? Es un año donde de alguna manera el cine se ha politizado un poco, incluso las películas de terror tienen un elemento político como Weapons, como tal. Es decir, hay algo en el cine de este año que está digiriendo lo que está sucediendo en los últimos 3 años, ¿no? Que es un poco más, menos entretenido, menos entretenimiento, menos mainstream y más búsqueda de quiénes somos, todas esas cosas, ¿no? Tiene grandes temas. Las películas son más adultas, quizás, pero bueno, hay más análisis del momento que vivimos. Es el momento de ponerme la gorra de Orwell, película documental que desgraciadamente no está entre las... Es que menudo momento en el que vivimos. Sí. Bueno, va a ser muy interesante ver qué película... Y luego va a ser muy interesante ver cómo los americanos, que son tan pulcros en eso, van a definir esta ceremonia, ¿no? Yo pienso que la van a intentar es politizar todo lo que puedan. Es decir, van a intentar darle entretenimiento y darle punch a una ceremonia con películas marcadamente con peso y con mucho... O sea, yo creo que va a estar en las antípodas de los Goya. Yo creo que, bueno, lo vimos un poco como adelanto en lo que pasó en la gala de los actos del fin de semana previo a tal, en la que no hubo ni una sola referencia a lo que pasaba fuera de esa sala. Absolutamente. El presidente de la rama dijo un mensaje hacia la paz, así en abstracto. Le faltó sacar una paloma de la paz ahí y tal. Y es bastante llamativo que no haya, en todas las ceremonias que hemos visto, Globos de Oro, tal, ha sido como una especie de cortina que no ha salpicado. Yo tengo curiosidad porque normalmente en tiempos más conflictivos los ganadores suelen ser películas como más convencionales, pero este año no me encaja esa solución porque precisamente Una batalla tras otra, que es La favorita, es una película que habla y dialoga perfectamente con todo lo que está pasando, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, me es imposible abstraerme de eso y pensar que van a premiar una opción a lo Coda, ¿sabes? Una película que no hace daño a nadie, que es una película inofensiva por donde la mires, ¿no? Sí, ya el elemento político está de alguna forma implícito en las películas. Yo creo que la gala será puro entretenimiento. Estará más equilibrado. Pues bueno, pues nada, sí lo tenemos todo. Yo creo que nos ha quedado todo claro, porque la idea era contar con Enrique López Lavigne, que es un tótem aquí en el cine español y fuera de él. Y él, como académico, pues nos ha podido iluminar un poco, porque aquí hablamos siempre mucho de los académicos, pero tenía que tomar la voz un académico para decir, oye, mira, esto es así, esto está cambiando, esto no está cambiando. Y realmente lo bueno es eso, que yo creo que como conclusión, con todo lo que nos ha dicho Enrique, es que los Oscar están en un buen momento, están a punto de cumplir 100 años y realmente es eso, ¿no? Que se antojaba mucho o se criticaba. Yo recuerdo hace ya 10, 15 años se decía, no, los Oscar, el cine americano, muy tal, pero al final han demostrado que son los menos chauvinistas, no sé si totalmente esa renovación. De todos los premios. Pero incluso ya de antes, cuando te nominaban a Fellini, a Kurosawa, o sea, realmente es que los Oscar creo que han tenido como un hándicap. A lo mejor sí, hubo unos años a lo mejor muy centrados en determinado cine de Hollywood, a lo mejor en los 90 y eso, pero dan una lección todos los años con la cosecha y este año es una nueva muestra. Y la verdad es que muy buenas noticias con lo que nos está diciendo Enrique de que esa renovación poco a poco se está notando y eso nos permite, aunque sea muy criticado eso de no, ahora son 10 películas en vez de 5, pero bueno, nos permite ver el cine del año con una panorámica muy interesante.
una fotografía mucho más amplia. Mm. Y ojalá en Francia, en España, aparte del Oscar que se hace honorífico a alguien de fuera, seamos capaces de saber incorporar otras culturas en los premios. Sí, sí, con Es algo que ellos, naturalidad curiosamente, sí, lo han hecho muy, muy bien, la verdad. Sí, sí. Bueno, pues nada, pues Enrique, un placer, disfruta de lo que queda de carrera de Oscar, sabemos que estás muy ocupado como siempre, pero que hayas estado aquí casi una horita con nosotros, pues lo valoramos mucho. Oye, pues es un placer y además he podido ponerme al día con vuestro programa y hay muchas cosas que he podido, que no sabía, que no conocía y me he puesto al día, o sea que genial. Pues nada, ahí está como biblioteca. Nosotros te confesamos que estamos deseando acabar, estamos deseando que llegue el 15 de marzo, pero sabemos que dentro de nada hay que empezar ya a pensar en la nada tendremos ganas de volver. Porque es que no nos dejan tregua, lo que decías, 15 de marzo termina esto, el 9 de abril anuncian Cannes, el 13 de mayo empieza Cannes, o sea que esto es un no para. Ya, pero vosotros estáis prisioneros de vuestro título, el Oscarómetro, entonces sois los expertos, sois la eminencia, entonces vais a tener que tenéis una semana de vacaciones, ya sabéis, entre el 16 y el 9 de abril, os vais de Semana Santa y ya está. Tú nos has aportado mucho, de todas formas tú no te preocupes, que nosotros cuando nos interesa cambiamos el nombre, o sea, esto alguna vez lo hemos llamado goyómetro y todo esto, o sea, que aquí en ese sentido, cuando nos interesa cambiamos, pero bueno, la verdad es que nos has aportado mucho en el programa de hoy, un placer. Un placer. Y esperamos que vuelvas pronto. Muchas gracias. Gracias, nada, Enrique. Un abrazo, adiós. Enrique, un saludo. Chao, saludo. Pues nada, nosotros seguimos aquí en esta edición del Oscarómetro. Ha sido un placer tener a Enrique, Fran. Un regalo, ¿no? Qué gozada. Regalo gratis. Esto no es ni premium ni nada. Esto es para que ustedes vean y es una gozada porque Fran y yo hablamos mucho, sobre todo Fran. Pero tenemos a una persona. Espera, que le tengo que responder a Nacho. Tenemos a una persona con voz propia y con voz de académico, Hombre, para que nos diga ¿sabes? esto. Y una cosa que me mola mucho de Enrique es que es académico, no sé qué, no sé cuánto, pero es que lo ha dicho él, es un cinéfilo empedernido, o sea, es que te lo encuentras en cualquier sala de cine, no sé cuántas películas se verá, pero es que, claro, es un cinéfilo y lo vive todo. Yo creo que tanto su trabajo como productor o como director y demás, como académico, lo vive con absoluta pasión. Es que si tú hicieras un perfil de académicos, es el académico ideal, porque hace el trabajo durante el año y se lo toma en serio y tal, lo que ha dicho él. Con responsabilidad. Dice, es que esto para nosotros es como un honor, ¿no? También, como un ritual y eso. Entonces, esto no es como antes que te tenías a la actriz esta, Dolores Hart, que se retiró, se fue a un convento y veía las películas desde el convento. Pero, hombre, lógicamente, pues no. Entonces, está Carrie Coon y Enrique López Lavigne, ya sabes, son académicos totes. Sí, yo creo que deberían ser académicos de honor, porque la verdad es que se lo curran y lo hacen muy bien. Bueno, pues ha sido una gozada este programa. Estamos haciendo este año muchos programas, mi salud mental se está resintiendo, porque realmente cuando me quiero dar cuenta hay que, con Fran, grabar otro programa y hacer otro. Oye, Nacho, tenemos que grabar otra. Sí. Entonces, pero bueno, lo de Enrique ha sido hoy como un oasis en el desierto, en lo que queda. Pues a ver, Fran, yo si te parece, para terminar, pues yo creo que el programa ha quedado muy bien. Hoy no vamos a hacer Oscarómetro, lo dejamos como está. Nos quedan predicciones finales. Y nos queda una hoja de ruta con tu programa de la votación preferencial. Estoy contando. Y con las últimas predicciones que evidentemente saldrán la semana que viene. Y por supuesto el día 15 de marzo, madrugada del 15 al 16, ya os contaremos la hora de inicio, pues retransmitiremos, haremos seguimiento y retransmitiremos aquí en el Oscarómetro esta 98 edición de los Oscar que, como decía Enrique, viene este año tan apasionante. Yo, Fran, hay que hacer predicciones finales, pero no sé si apagarlo todo, meterme en la cueva, porque las teorías locas, sobre todo de Estados Unidos. En Estados Unidos están... ¿Qué está pasando? Que a ver quién la dice más gorda. Mira quién baja, mira quién sube. Sí. Estamos locos. A ver quién la dice más gorda. Te ves a Salamé, que tenía el Oscar ganado, ahora te bajo un 40% de las predicciones. Michael B. Jordan ahora es el favorito absoluto. Y vamos a ver. Sí que es verdad que... Yo hacía un post el otro día. Sí que es verdad que en el SAG se notó ese fervor, ¿no? Ese fervor, está claro. Es verdad que es curioso porque
un poco Los Pecadores sigue el camino, ¿no?, de Criadas y Señoras, Figuras Ocultas y Black Panther, de repartos de películas de actores negros que nunca ganaron el Oscar. No sabemos si Los Pecadores va a romper ese techo. Y sí que se nota un poco ese fervor emocional del año de Coda, del año de Toda la vez en todas partes. Pero es verdad que estamos ante la otra rival, no da tampoco muestra de desgaste. Entonces, la gran incógnita es si ese fervor que hay, que se detectó en los actors, que evidentemente existe, y si no, Viola Davis no hubiera reaccionado así, no sé si va a ser suficiente para voltear la carrera. No sé, antes de las predicciones... Cuando eso ha pasado, ya habíamos visto más pistas. O sea, cuando el discurso del rey hizo el sorpaso a la red social, todos los gremios fueron con el discurso del rey. Aquí todo ha ido con Paul Thomas Anderson. O sea, si el gremio de productores, el gremio de directores, el gremio de actores también han premiado a Sean Penn con un premio. O sea, también es verdad que Parásitos va en la línea de Parásitos, que Parásitos no ganó nada y ganó el gremio de actores, y a partir de ahí fue cuando se impulsó. Pero claro, es verdad que Parásitos se enfrentaba a 1917, que es una película que no gustaba a los actores. Es que aquí tenemos a una batalla tras otra que ha batido el récord de nominaciones en el gremio de actores. Entonces, yo entiendo que Parásitos al final se erigiera frente a una película más alabada en lo técnico. Pero aquí, que una batalla tras otra también tiene un gran peso de actores y del resto de ramas, pues claro, es difícil voltearla, ¿eh? Es difícil voltearla. Es difícil voltearla. Hay una cosa a su favor. Está claro que a nivel local funciona muy bien. Y yo creo que es una película, sobre todo en Estados Unidos, mucho más conocida que una batalla tras otra, que recordemos que ha sido un pequeño fracaso de taquilla. En Estados Unidos se quedó en los 70 millones de dólares, mientras que Cine fue un auténtico fenómeno, ya que se ha alojado incluso a nivel cultural dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que, evidentemente, las promociones de los Oscars en Estados Unidos tienen que estar sembradas de imágenes de cines, porque yo creo que es la película más popular de las nominadas. Sí. Mucho más que una batalla tras otra, porque al final es Paul Thomas Anderson, que es un director al que le han dado muchísimo dinero para hacer la película que él ha dicho, pero no es para nada una película mainstream. No es, lo ha dicho Enrique, no hay dos películas de estudio, Fórmula 1 y Sinners. Lo otro es una película de Paul Thomas Anderson, ¿vale?, que se distribuye a través de Warner con mucho dinero, pero las dos grandes películas de estudio son esas dos, ¿no? Entonces, eso inevitablemente se tiene que tener en cuenta. Pero, por otro lado, también estamos en una academia súper global donde el impacto de cines se equilibra, ¿no?, con la autoría de Paul Thomas Anderson. Entonces, no es Sam Mendes, no es Paul Thomas Anderson. Sam Mendes ya tenía su Oscar con American Beauty. En 1917 no es su mejor trabajo. No había esa unanimidad con la que se percibe la película de Paul Thomas Anderson. Entonces, yo me niego a plantearme en este punto de la carrera que pueda haber una alternativa de mejor película. En las categorías de interpretación hablamos todo lo que quieras. Y, por ejemplo, que se cuestione si Paul Thomas Anderson va a ganar o no el Oscar, ya me parece una marcianada directamente. Sí. Yo creo que eso está claro y, en fin, tendrían que cambiar mucho las cosas para que se volteara. Entiendo que hay que vender emoción, entiendo que la gente ha encontrado en el... No, y entiendo que la hay, además. O sea, no, pero que realmente, o sea, el actor puede ganar su Oscar. Claro, lo que se ha salido un poco del guión, que hay que ver si eso realmente tal, es, bueno, Michael B. Jordan ganando, pero es que, bueno, Por cierto, ¿has visto el vídeo de Amy Madigan cuando se entera del triunfo de Michael B. Jordan? Sí. Oh, o sea, se lo ha dado Viola, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Oh, Michael! Ese es el sentir, eso es lo que te dice, oye, pues sí que es verdad que Michael B. Jordan... Y el post en Instagram de Jamie Lee Curtis, tal, o sea, que realmente pues hay un peso importante, pero vamos a ver si se neutraliza luego con el resto de votos, porque evidentemente, como decía Enrique, pues aquí ya vota una academia muy amplia de 11.000 miembros y eso evidentemente pueda ir por muchos caminos, por mucho. Yo sigo traumatizado con ese año de los Oscar Ballots, de 7 Oscar Ballots que había ganado 6 Penélope Cruz, y entonces dijimos, ostras, va a ganar por Madres Paralelas. Con los 150 de los SAG Actors estos, ¿no? Que ganaba Miles Catton y que ya ganaba no sé cuánta gente más.
Pues bueno, va a ser apasionante. Nosotros hemos tenido un Oscar Balo de aquí en directo que nos ha dado muchas pistas de por dónde Sí, pueden sí, ir las sí, cosas. sí, sí, Y sí. también nos ha dicho que las últimas ediciones ha acertado siempre. Así que No, y que ha traemos estas pistas que contribuido, has soltado Enrique varias. López Lavigne ha contribuido a esa renovación de la academia, porque evidentemente ha elegido, ¿no? O ha participado o ha contribuido a que ganaran esas 5 de 6 últimas ganadoras. Participando en esa renovación, porque a ver, Oppenheimer es más clásica, ¿no? Pero evidentemente toda la vez en todas partes, Anora, son películas que no hubieran ganado hace 10 años y evidentemente esa renovación de la academia pues ha impulsado el triunfo, y lo mismo ocurre este año, especialmente con Sinners, con Los Pecadores, que evidentemente con otra academia no habría llegado a este punto. Así que, pues bueno, muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, si te parece, Fran, id comentando. No vamos a A ver. analizar más teorías. Yo necesito irme al convento al que Sí, sigo a sí. ver películas esta señora, y yo necesito volver a ver La hermanastra fea, necesito volver a concentrarme, porque las predicciones finales van a ser de todas las De todas categorías, las no solo categorías. de las que manejamos en el Oscarómetro. Eso sí, será nuestra apuesta. Ya Final. desaparecen los rankings, desaparece todo. Nuestra Ahora apuesta jugamos final. todo y hay que pensarlo muy bien, ¿eh? Porque hay Pues sí. categorías muy interesantes y muy abiertas, como esa que decía Enrique, de banda sonora, donde pueden pasar muchas cosas. Hay muchos vídeos por ver de esta temporada, tenéis todos los vídeos que hemos hecho, y queda todavía el voto preferencial de Fran, un clásico de este programa, las predicciones finales que llegarán la semana que viene, y el domingo 15, madrugada del 15 al 16, pues la retransmisión en el Oscarómetro de esta 98 edición de los Oscar. Así que, Fran, nos vamos a pensar, ¿no? Vosotros mientras Jornada comentar, de reflexión. compartir, suscribiros, y volvemos muy pronto con el vídeo de predicciones finales al Oscar 2026. Como siempre, gracias por estar ahí. La carrera al Oscar no termina, no cesa, y estamos en el momento de la verdad. Así que todos a reflexionar, y nos vemos en el próximo vídeo de predicciones finales y definitivas. Hasta entonces, adiós. And thank all of you who voted for me, and all of you who didn't, please excuse me.